Pues bueno, un De día nuevo aquí. más. De nuevo en Mindset en la Mesa. Hoy tenemos un episodio sobre vivir en sociedad, la apariencia, la preteniencia y la libertad. Un tema bastante interesante, la verdad. Teníamos ganas, lo hemos estado hablando además justo estos últimos días. Entonces hemos hecho como un guión sobre todo para diferenciarlo un poquito del que hicimos del entorno, porque vamos a tratar cosas que se solapan. Al final el vivir en sociedad pues dependes de tu entorno todo el rato. Pero vamos a intentar, hemos hecho unos bloques, ¿vale? Entonces vamos a ir haciendo como una introducción del bloque, cuáles son los puntos que queremos tratar en cada bloque y luego ya lanzamos las preguntas y a divagar y lo que salga. Así que A divagar bastante, la verdad. lo primero de todo, el ser humano, bloque 1, el ser humano como animal social, ¿vale? La idea base de la que parte este bloque es que desde que nacemos buscamos siempre pertenecer. Queremos encajar, ser aceptados, ser parte de algo más grande que nosotros. Pero esa necesidad biológica de aceptación al inicio también puede ser una cárcel invisible. Los puntos que queremos desarrollar son que somos seres colectivos, el cerebro humano se adapta al grupo, la teoría del cerebro social. La aceptación social genera seguridad y recompensa, dopamina. Pero el miedo al rechazo puede hacernos actuar contra nuestra esencia muchas veces en pro a nuestra especie. Entonces queremos abrir un poquito esto. Lo primero de todo, ¿creéis que alguien puede vivir completamente al margen de la sociedad sin volverse loco? Cierto tiempo, sí, pero creo que a largo tiempo es imposible. ¿Cuánto es para ti cierto No tiempo? sé, habría que hacer una prueba, pero no sé, puedes estar un mes, dos, tres, yo creo a lo sumo, sin que llegue un momento que, o sea, como bien dijimos al principio, hemos evolucionado en sociedad. Creo que es parte de nuestra biología estar con otro grupo. Y ahí es donde pueden aparecer las diferentes opiniones, diferentes comportamientos, etcétera, etcétera, pero creo que necesitamos ese contacto social para mantenernos completamente en la esencia de lo que es el ser humano. O sea, como realizados, que te sientas completo, como un ser Sí, creo individual. que sería mira, volviendo a lo de la salud, creo que nos faltaría una pequeña parte de nuestra salud si no hay un contacto social con otras personas, ya sea que compartan tus creencias o no, pero que haya cierto contacto social. Sí, como incluso físico, el Sí, hecho de... O sea, bueno, está estudiado que niños, por ejemplo, cuando nacen y les tienen que meter en una incubadora, entonces están los primeros meses de su vida sin contacto, o sea, sin contacto con la madre, que eso luego a nivel de su desarrollo afecta. tiene secuelas y tiene, eso es, tiene sus cosas negativas. O sea, pero yo haría un inciso de nuevo. O sea, es que se me ha venido lo primero, la película de Tarzán. En el sentido, si tú desde pequeño no conoces, es decir, tu cerebro no conoce que tienes más gente como tú, en plan de que tienes un grupo, sino que naces completamente solo y consiguieras sobrevivir solo y desarrollarte todo el rato solo, Sí, pero volviendo al ejemplo, Tarzán tiene ya el tienen grupo de los animales. los O sea, gorilas unga unga, eso, uff. creo que nuestro cerebro haría por pertenecer a un grupo. Ya, Creo que aunque no eso fuera de es tu especie. intrínseco en la mentalidad humana. Tarzán hacía buenos más helado seguro, ¿eh? Tarzán, ese subía bien a la cuerda, ¿eh? No sé, o sea, yo creo que sí que... Pero me parecería mucho más difícil, partiendo de la base de que eso, de que creo que sería imposible, o que eso, que a la larga, o sea, si tú fueras en un retiro, sobre todo el hecho de que alguien ya tenga, o sea, sepa lo que es vivir en sociedad y salga de la Salga de la sociedad, sociedad. creo que es mucho más difícil que si tú desde el inicio. No estás en sociedad. Claro. O sea, porque es como que aprendes a vivir sin ello. Yo, es como, yo lo pienso muchas veces a lo mejor de si alguien tiene una discapacidad a nivel, por ejemplo, visual, el que nace ya sin ver, como no lo puede comparar, Sí, yo creo que lo echa menos en falta o nota menos el cambio que alguien que por una enfermedad o por lo que sea de repente pierde la vista. O eso o cualquier cosa. Alguien que ha vivido acomodado toda su vida y de repente por lo que sea se arruina y tiene que empezar a vivir desde un nivel de vida más bajo. O sea, como que siempre es más difícil que te quiten algo y aprender a vivir sin ello correcto. que a vivir desde el inicio sin ello. Pero bueno, o sea, yo creo que No es que no se pueda, sino que costaría demasiado. sí. O sea, pero yo sí que considero que, claro, una vez ya
que esto lo vamos a ir tratando. Una vez tú ya has vivido en sociedad, naces en sociedad, te evolucionas en sociedad, pero tú eliges salirte de la sociedad porque a lo mejor lo que tiene la sociedad o en tu grupo donde estás no te convence y necesitas una temporada, pero claro, siempre volvemos a lo mismo, una temporada. No es para vivir solo en una casa en la montaña, básicamente porque te puede pasar algo y claro, también es un punto como egoísta, pero vivimos en sociedad porque nos necesitamos los unos a los otros para muchas cosas. Entonces... Porque hemos evolucionado así. Claro, pero también al final hemos evolucionado así porque al final... Por la seguridad. Efectivamente. O sea, el hecho de tenernos cuando antes me estaba imaginando en una cueva allí en el... me lo voy a inventar, en el Paleolítico. Imagínate los primeros, los que inventaron el fuego. Los cracks que estaban allí aburridos en la cueva y dijeron, venga, vamos a frotar piedras. Claro, el hecho de que tú vivieras solo en una cueva y que te pudieran venir 7 depredadores a por ti, en cambio, si estáis 20 metidos dentro de la cueva, pues ya iba a ser más difícil que te mataran. Sí. Igual mataban a 1 o 2, bajas colaterales, es lo que hay. Al final es lo que se busca. Pero yo creo que sí, o sea, por esa parte sí. Pero esto, por ejemplo, es lo que empieza a ser como la línea en lo bueno de estar juntos, pero... Lo malo de estar juntos. ¿Hasta qué punto somos libres si todo lo que hacemos busca aprobación, aunque sea inconscientemente? Es que es una buena pregunta, pero no hay una buena respuesta. Bueno, hombre, pero sí, porque vamos a dar una respuesta increíble. ¿Somos libres del todo? No, porque ya obedecemos a ciertas reglas que no hemos puesto nosotros. O sea, obedecemos leyes, que quién puso esas leyes, que sí, que es por el orden social eso, pero ya no sale de nuestra esencia, por llamarlo así. Creo que son necesarias para mantener un cierto orden. Sí, porque si no esto sería una locura. Sí, pero por eso no somos 100% libres de nuestro comportamiento. Es que aquí nos podemos poner filosóficos con el libre albedrío y... O sea, yo, por un lado, creo que... O sea, tú eres libre, claro, aquí habría que definir libertad. O sea, si me viene la película de Matrix. O sea, claro, tú realmente, es lo que tú dices, es como a nosotros nos han soltado en este mundo, tú naces y eres como si fuera un videojuego. Tú llegas y hay unos controles, unas reglas del juego, cómo te mueves, si puedes saltar, si no, si puedes tal. Pero dentro de esas reglas que ya te establecen, aunque no las hayas elegido tú, una vez tienes esas reglas claras, tú luego sí que eres libre de cómo te vas moviendo. En el sentido, yo qué sé, por lo que tú dices, la legalidad. Tú sabes el código penal que hay, las leyes que hay, todo, cualquiera puede acceder a eso. Ahora, tú puedes decidir, efectivamente. O sea, yo siempre hablo de cumplir la legalidad. Claro, pero luego dentro de la legalidad hay gente que siempre intenta estar esquivando y buscar la trampa y tal, y hay gente en la que no. Pero como todo, yo qué sé, en el colegio, tú ibas en clase, tú eras los números de alumnos que fueres, da igual. Y siempre había el que no daba un ruido, el que todo el rato estaba armando bronca, o sea, creo también mucho en que dentro de una sociedad, inconscientemente, el cómo eres tú y las reglas que hay y cómo son las dinámicas de sociedad, ya como que cada uno adopta un rol. Correcto. En función a lo que tú eres, a lo que tú te sientes cómodo siendo así. Entonces yo creo que sí que, aunque no las tomemos de manera consciente al principio, sobre todo eso cuando somos niños, cuando estamos creciendo y demás, creo que dentro de nuestra parcela de libertad, ahí somos libres. El problema es cuando tú te das cuenta de que hay un sistema por fuera, y ahí te das cuenta de, claro, que tú dentro de tu parcela te puedes mover, pero a lo mejor cambiar de parcela o ir a otros... No sé si se está entendiendo la referencia, un poco la metáfora. O sea, que creo que somos libres hasta cierto punto. Sí. Entonces... Y cuidado, que aquí la gente que sabe cambiar, voy a llamar cambiar de máscara, en trabajo, ocio, en sus diferentes grupos en los que se maneja, creo que tiene mucha ventaja. Ser camaleónico, o sea, saber cómo comportarte de una manera. Entre
ser de una manera o ser de otra. O sea, creo que ahí también es como, o sea, al final es una habilidad. El hecho de, lo que al final la pregunta hablaba de la aprobación. Si tú ya sabes que mucha gente se mueve por aprobación y luego también sabes darle a cada gente lo que busca en el sentido de, pues hay gente que a lo mejor lo que busca es, pues, me lo invento. Hay gente que busca más estatus, hay gente que busca más que le escuchen, hay gente que le presten más atención. Entonces, claro, si tú luego sabes cómo, Moverte. claro, cómo comportarte o qué hacer con cierto tipo de gente, qué hacer con otro, al final tú también lo estás decidiendo de manera libremente, o sea, tienes esa libertad para poder cambiar de... Tampoco creo que sea cambiar de máscara. O sea, que habrá gente que sí que sea totalmente diferente de uno a otro, pero yo qué sé, yo por ejemplo, claro, me lo llevo a mi terreno. Yo a la hora de explicar algo en clase o a la hora de dirigirte a alguien en clase de cara al público, también lo hablo con Sandra, que ella trabaja de cara al público, tú también empiezas a entender o empiezas a saber quién necesita que le hables de una manera, quién necesita que le hables de otra, cómo motivar a una persona, quién necesita a lo mejor más atención en unas cosas, menos atención en otras, o completamente que pases de cierta información y que vayas a otra. O sea, creo que también ahí entra el cómo luego seas tú capaz de leer a la gente para poder moverte. Sí, pero ahí ya no estás siendo libre. Bueno, pero sí, porque es un juego al que tú no tienes por qué jugar. Correcto, pero te estás adaptando tu libertad a lo que necesita el otro. Bueno, pero realmente lo estás haciendo por ti. O sea, lo estás haciendo de manera egoísta. Sí, pero estás adaptándote por lo que necesita el otro, no porque tú seas así. Pero bueno, pero adaptación no es no libertad. O sea, me refiero, tú No, eres correcto. libre de... Me refiero, hay gente, por ejemplo, que es, yo soy así. ¿Me aceptas como? Pues sí. Que no, vete a tomar por culo. Y, no, y es gente que no da su brazo a torcer muchas veces, yo qué sé, gente que no le gusta admitir cuando se ha equivocado, gente que no le gusta admitir pues, cuando opina diferente y directamente pasa de escuchar a esa gente o pasa de llevarse de con X Sí. gente. Entonces yo creo que luego también tú eres libre de ser como quieras. Sí, por eso, pero es que, claro, no sé si nos pondríamos de acuerdo, pero eres libre, o sea, estás adaptando tu libertad a las necesidades de un externo a ti. Claro, pero a lo que me refiero yo, basándonos en la pregunta, tú realmente eso no lo haces para buscar su aprobación, sino que lo que haces es para que esa persona esté cómoda y tú saques algo de beneficio. Es una zona gris, ¿no? O sea, en el sentido, claro, aquí yo creo que depende mucho todo luego también del contexto. Sí, claro, correcto. En el sentido de que depende, claro, depende de la posición que tenga cada uno en la sociedad. O sea, porque aquí ya nos meteríamos en roles de la sociedad. Si alguien que está, es que no me gusta decir por encima o por debajo, pero que está en otro, yo qué sé, por situación que nos pasó hace poco, vas al ayuntamiento. Tú necesitas algo de la persona que está allí en el ayuntamiento. Y a lo mejor esa persona del ayuntamiento es, digamos que es lenta. Va con su tranquilidad, porque al final el problema no va con ellos, entonces ellos me tienes que rellenar el formulario no sé qué, el formulario tal. Ah, pero este formulario te lo tienen que validar Sí. en aquel departamento. Tal, claro, tú puedes decidir cagarte en la putísima bueno, perdón, que te saquen de tus papeles y empezarte a quejarte, empezarte a... No es que hablar esto no- mal, a vocear, etcétera, etcétera. Sí, sí. O puedes reducir tu velocidad e intentar ser lo más Igualarte. agradable, interesarte por la otra persona, Que sí. preguntar tal. Realmente tú lo que estás haciendo es adaptarte a un tercero, pero lo estás haciendo porque tú quieres que esa persona sea maja Sí, porque contigo, buscas un le beneficio. caigas bien Sí, y que sí. te lo agilice lo más rápido posible. Sí, Entonces, sí. en ese momento que eres libre o sea, o no eres libre porque lo estás haciendo porque necesitas la ayuda de un tercero. Bueno, en ese caso creo que no, una cosa no es excluyente de la otra. ¿En qué sentido? O sea, creo que eres libre de adoptar esa posición, ¿Sí? pero porque vas a obtener un favor o una situación más favorable para lo que tú necesitas. Claro, y ahí tú lo estás haciendo por la aprobación del otro o porque vas a sacar algo de beneficio de eso. Desde mi punto de vista, por las dos. O sea, porque necesitas su aprobación para que saques beneficio. Sí. Puede ser. Pues ya sabéis, la próxima vez que vayáis al ayuntamiento necesitéis papeles, buscar su aprobación lo primero, que saldrá bien. No, pero yo creo que es eso. O sea, claro, es que en este momento, o sea, yo creo que ahí sí tú sí estás siendo libre
de tomar esa decisión de Sí, querer o sea, hacerlo. por supuesto, o sea, tú eres libre Claro. de hacer lo que quieras, pero el porqué de lo que lo haces es externo a ti. Claro, pero o sea, yo ahí creo que el problema no es tanto en la situación, sino el sistema que he montado desde, Por o sea, por supuesto, encima, por que te supuesto. obliga a llegar a esa situación de que en vez de tú poder hacerlo desde tu casa y todo, necesitas que este se lo lleve a este y que este lo valide para que el otro, para que no... Sí, por supuesto. O sea, yo creo que ahí el problema es la burocracia, que está muy mal montada, desde mi punto de vista, ¿eh? Desde mi punto de vista. Continuamos. Pero sí, continuamos porque si no podemos estar dándole vueltas aquí media hora al podcast. Siguiente pregunta. ¿Qué creéis que pesa más en las decisiones del día a día? ¿Lo que queremos o lo que queremos que toca? Personalmente, en la situación en la que estoy ahora, para mí es lo que quiero. Creo que antes sí que podría meterme en lo que creo que toca, pero no digo el 100% de todos los actos que hago en el día a día, pero puedo decir y asegurar que el 90% es lo que yo quiero, no lo que creo que toca. Ya pasé la época de no hago esto por si me dicen algo, por si les parece mal. Creo que esa etapa ya la he superado. O sea, yo me voy a poner un poco tiquismiquis en lo técnico de la pregunta. Al final tú las decides, o sea, lo que queremos igual también es lo que crees que toca para tu beneficio. Sí, correcto. En el sentido, o sea, partiendo de la base de que o sea, matizando que la pregunta, la diferencia lo que quiere decir es que si realmente lo hacemos porque pensamos en nosotros al tomar la decisión o porque pensamos en lo que tenemos que hacer para el resto. O sea, creo que Sí. viéndolo así la diferencia. O sea, yo ahí sí que opino que depende mucho también del entorno donde estés. En el sentido, si tú tienes construido un entorno en tu trabajo, en tus amistades, en tu familia y demás, en el que todos se mueven pensando en lo que quieren de verdad y lo pueden comunicar, o sea, y tú sabes, yo qué sé, yo sé que a ti, como ha pasado estos fines, oye, yo no voy a poder grabar porque tal y por lo que cual y porque tal, pero si a lo mejor no estás en un ambiente en el que hay confianza y es como, claro, ¿cómo voy a dejar de ir a grabar? Porque igual se piensa o igual tal, tal. O sea, me refiero, yo creo que muchas veces lo que queremos y lo que queremos que toca serían lo mismo si estamos rodeados de gente que va con la misma alineación que es mirar para su propio beneficio sin que perjudique al otro. ¿Qué pasa? Que creo que todavía estamos muchas veces en situaciones en las que, como lo que hemos hablado antes, haces lo que piensas que toca porque realmente estás siendo egoísta y piensas que si lo haces pensando en el otro te va a venir bien a ti. Sí, puede ser. Claro, es Que son que cosas difíciles. esto va a ser mucho con el depende. O sea, pero sí que es verdad que creo que muchas veces empezamos por el que crees que te toca Y acaba siendo lo que quieres. tu primer trabajo, cuando llegas a una clase de instituto nueva. O sea, como que siempre empiezas con el miedo de que si no, o sea, si no te adaptas al grupo y no encajas, como que te van a dejar de lado. Pero en el momento en el que ya vas estando en el grupo, pues ya como que te empiezas a ser más tú cada vez. O sea, pero que creo que como... Claro, que luego también esa gente que desde el inicio es muy como es ella, es gente que hay veces que choca en la sociedad, pero luego suelen ser los referentes Sí. porque han hecho algo distinto. Entonces, yo qué sé, ejemplo que se me viene, pues tú cuando estás conociendo a alguien, ya sea a nivel de relación, a nivel de una amistad, a nivel de pues eso, un compañero de trabajo y tal, como que creo que en el inicio somos muy cautos de intentar ver cómo es el otro, que él Sí, busca, que correcto. necesita, Analizar o sea, que estamos los dos como haciendo lo que... a la defensiva. Sí, como que lo que mejor, o sea, lo más... No sería políticamente correcto, sino como... Sí, igual sí es políticamente correcto. O sea, que no hacer nada extraño que le choque a la otra persona. Sí, o sea, como, bueno, sí, lo que toca, o sea, lo que depende de la situación en la que estés en ese momento es como que lo que queda bien o lo que Sí. deberías hacer y luego una vez ya vas viendo cómo es la otra persona, ya te vas amoldando y vas siendo cada vez más tú. O sea, sí, es como que yo creo que siempre vamos a veces con las defensas puestas Sí. y en el momento en el que ves que la otra persona a lo mejor es más como tú, bajas las defensas y te muestras como eres. ¿Qué pasa?
Que yo creo que también eso depende de la situación. Hay veces que es un problema, porque típica situación de llevas con una persona en una relación no sé cuántos años y de repente al año o al no sé cuánto tiempo es como que esa persona cambia de golpe y entonces te das cuenta que desde el inicio estaba jugando como un papel o Sí. Es que esto vamos a hablar en el segundo bloque, pero que realmente nos estaba mostrando cómo es. Entonces, yo creo que en la mayoría de decisiones, pues no te sé decir en la mayoría, pero sí que considero que en muchas decisiones del día a día pensamos a veces en los demás, pero por el hecho que es como que lo que te han enseñado desde pequeñito y lo que te ha enseñado la sociedad que tienes que hacer en ciertas situaciones. Entonces, no sé. Luego que yo es que esto lo vamos a tratar en la siguiente. Pero luego hay situaciones en las que te das cuenta de cómo es una persona. Te vas a tomar algo por ahí, cómo hablan los camareros, Sí, cómo se comporta. Sí, o sea, por mucho que tú estés en tu día a día intentando hacer las cosas que crees que tocan, llega un momento en el que va a salir como eres tú realmente, entonces... Correcto. O sea, como es imposible mantener un personaje toda tu vida. Entonces, no sé. O sea, yo creo que sí. Yo creo que a lo mejor en el día a día, si tuviéramos que poner un resumen a esta pregunta, conforme vas saliendo, o sea, conforme te das cuenta de que empiezas a hacer todas las cosas por el resto y que llega un momento en el que te sientes mal porque no estás alineado, no eres coherente contigo, pasas más al hago lo que me da la gana, lo que creo que me viene bien y a quien le parezca bien y quien no, Y pues, no, que mire pues para otro puerta. Es igual de grande la puerta que de entrada que de salida, así que... Y esta pregunta dura, ¿eh? ¿Encajar y ser feliz son compatibles? Sí. O sea, rotundamente sí. Si no eres feliz donde estés, en otro sitio encajarás y serás feliz. O sea, no te quedes en un sitio que no eres feliz. Hasta ahí. O sea, es que para mí Ya. no hay una otra respuesta. Pues yo lo resumiría como si tú tienes un puzzle y la pieza que estás intentando encajar en ese sitio No encaja, no encaja, es que no encaja. es que claro, es que no va ahí. No es, no la giro, la aprieto, le cambio, le corto un trozo de... Si encaja, va a encajar fácil y vas a estar tranquilo, vas a estar... Pues eso que haciendo, la pregunta de antes, haciendo lo que haces porque lo quieres y porque te viene bien a ti, va a estar alineado con lo que tienes a tu alrededor y las decisiones que tienes que tomar. En el momento en el que todo sean dificultades y que tienes que estar eso, haciendo malabares Sí, entre hago esto para contentar al otro, esto para lo otro, esto, es que te pierdes en esa vida y creo que ahí sí que es imposible que o encajas o eres feliz, una de dos. sí. ¿Qué pasa? Que cuando eres feliz y si persigues eso, vas a encontrar un sitio donde encajes siendo tú. Porque Eso es. todo va en coherencia con lo que tú eres. Y si algo no encaja, va a haber una solución. Sí. O va a haber. O sea, O no sea, creo que va a ser sencillo. podréis, si es con gente, podrás comunicarte con esa gente para encontrar una solución a ese problema. La comunicación es la clave. Mira, un tema de un podcast chulo, hablar sobre comunicación y comunicación no verbal y tal, eso puede estar muy guay. Pues por este primer bloque, yo creo que como introducción y como para dar un poquito de contexto, yo creo que lo tenemos. ¿Quieres leer tú este segundo? Pues mira, bloque 2, las máscaras, que es lo que mostramos versus lo que somos. En la sociedad moderna todos llevamos máscaras, la del trabajo, la de las redes sociales, la de la familia. El yo público se ha convertido en un producto diseñado para gustar, o vivimos en una época de apariencia constante. Aquí nos pone puntos claves para desarrollar. Las redes han amplificado la necesidad de aprobación social, likes igual a validación. La marca personal se ha convertido en una identidad más que en una herramienta. Y después, incluso sin redes, representamos roles. El buen hijo, el amigo confiable y el profesional responsable. Totalmente. Así que nada, primera pregunta. ¿Mostramos lo que somos o lo que creemos que los demás quieren ver? O sea, yo creo que desde el inicio, o sea, como desarrollo vital, cuando tú eres un niño, tú muestras lo que los demás quieren ver porque lo primero que quieres hacer es encajar. Y porque a ti o sea, tú naces y lo primero que quieres hacer es ser aceptado por tus padres. Tus padres al final te educan de una manera, te dan unos valores, te dan unas formas de ver la vida, que es lo que tomas como verdad y lo llevas al colegio. O sea, es verdad que cuando eres niño
eres lo más auténtico que hay y un niño si te tiene que decir a la cara que le parece feo, te lo dice y encima se ríe y se va corriendo. ¿Qué pasa? Que en ese momento tú como persona no te estás, o sea, no sabes lo que estás haciendo. ¿O dónde quieres encajar? Claro, o sea, como que yo creo que en el momento en el que tenemos la suficiente conciencia para darte cuenta de si lo estás haciendo porque eres así o porque quieres encajar, ya llevas una temporada en la que lo que has hecho es intentar encajar e intentar sentirte parte de un grupo. Por ejemplo, a mí se me viene de series y de la vida real, gente que a lo mejor de pequeño por integrarse en un grupo se metían con otro de la clase y que luego se encuentran cuando son mayores y que ni se acuerda de todo eso porque es como que en su cerebro no lo hacía de manera consciente, era como, pues me toca para tener un grupo chulo y no sentirme solo en clase. Entonces, una vez somos conscientes y ya somos adultos, creo que depende de o sea, depende de tu personalidad y de cómo seas, vas a mostrar más lo que realmente eres, o si una persona pues a lo mejor tiene inseguridades en su forma de hablar, en su forma de pensar, en su forma de etc., pues a lo mejor tira más por la idea de que muestras lo que los demás quieren ver. Pero yo creo que ahí también va mucho en eso, en la personalidad y en tus vivencias, lo que tú has dicho antes. Sí. Tú llegó un momento, un punto de inflexión en el que dijiste, yo voy a hacer lo que me viene bien a mí y al que no le guste, que no mire. Correcto. Pero creo que hay mucha gente que, pues por miedos o por situaciones, no se atreve a ser así. O sea, yo creo que tristemente, ahora mismo, si tuviéramos que poner un porcentaje, creo que hay más gente que muestra lo que cree que la gente espera de ella, más que lo que realmente eres o cómo piensas realmente. Sí, estoy de acuerdo, pero creo que la mayoría de las personas muestra cómo es con la gente de confianza. Sí. Una vez que sale de ahí ya adopta el papel de camaleón, por decirlo así. Lo que has dicho, el de rol las máscaras. de intentar encajar en ese momento, en esa situación. O sea, porque creo que también es... O sea, hay que tener personalidad para ser auténtico. Porque... Sí, personalidad, carácter, y que yo de verdad, experiencia personal, creo que la vida nos tiene que dar una hostia para conseguir ese punto de decir, es mi vida y hago lo que quiero. Siempre dentro de... Sí, no, de que encaje dentro de... Hombre, obviamente, pues seguir eso como las normas sociales, sí, la educación, etc. Pero yo creo que es eso. Yo creo que de primeras... Y que luego también hay en ciertas situaciones, o sea, en ciertos, no sé cómo decirlo, facetas de tu vida, pues eso, trabajo, amigos, hobbies, etcétera, sí, en los que te sientes más cómodo que en otros, entonces te es más fácil mostrarte cómo eres. Que yo que sé, a lo mejor si estás en un trabajo en el que tú te sientes a gusto, tienes un ambiente alrededor de tu trabajo súper bien, pues tienes esa posibilidad de poder mostrarte cómo eres porque sabes que no te van a juzgar, que no tal. Pero si estás de repente metido en un trabajo en el que es como a la mínima que te sales de lo que toca, pues ya te castigan. Sí, pero al final volvemos a la pregunta del principio. Una vez que tienes seguridad, puedes desarrollar realmente lo que tú eres. Cuando te falta esa seguridad no me refiero a pegar. No, ya, sí. Emocional. Sí, que no haya bronca, que no haya tensión, diferentes opiniones. O sea, que las diferentes opiniones te generen un problema, etcétera, etcétera. Creo que ahí es cuando de verdad muestras lo que realmente eres tú. Nada que añadir a eso. O sea, creo que sí. Creo que es eso. Creo que en el momento en el que todos mostráramos más lo que somos, sobre todo te ahorra tiempo. O sea, y problemas. También. Sí, porque luego hay momentos en los que una vez muestras lo que eres ya es demasiado tarde como para poder solucionarlo de una manera tranquila o civilizada. O directamente que tenga una solución. Yo qué sé, ejemplo. Yo, por ejemplo, lo que me pasó ahora con lo del alquiler. Nosotros hablamos con una persona porque estábamos buscando un piso de alquiler y desde el inicio nos mostró lo que nosotros queríamos ver. Facilidades ante todo, muy buena disposición, etc. En el momento en el que él tuvo lo que quería, que era nuestra fianza, de repente mostró cómo era. Dejó de contestarnos.
pasaba de nosotros. Cuando nos hablaba, nos respondía lo que le interesaba, no tal. Que nosotros, si desde el inicio nos hubieran dejado claro, pim, 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 pues nosotros hubiéramos decidido y decir, vale, pues no me interesa. Muchas gracias. Pero es eso, como lo hizo tarde, pues generó un conflicto y un malestar, pues que desde el principio lo podía haber evitado muy fácilmente. Y esto extrapolado a lo que tú dices. Sí. En un trabajo, gente que a lo mejor en un trabajo necesitan contratar a alguien y te dice, no, vas a tener esto, las condiciones son estas, todo súper bien, y luego empiezas en el trabajo y te das cuenta de que lo que te han dicho no es verdad. O hay cosas raras por ahí. Entonces, o sea, yo creo que lo que nos falta aquí es que esté más aceptado el decir la verdad todo el rato, en plan, y ser transparentes. O sea, creo que es triste que ahora mismo en la sociedad te llame la atención que en un negocio, que en un trabajo, que una amistad o algo así, el hecho de ser transparente y ser auténtico sea como algo, ¡fua! Sí. ¡Qué pasada! O sea, debería ser como lo normal. ¿Qué pasa? Nosotros también estamos, bueno, luego hablaremos ahora de sociedad, cultura y tal, pero estando en el país donde estamos, que todo lo que estás escuchando todo el rato en el telediario es corrupción, mentiras. Pues claro, ¿qué pasa? Que yo creo que ya también desde pequeñitos te están te están bombardeando con unas ideas y una información de la gente miente, esto es mentira, no te fíes de esto, claro. Y el problema es que cuando nos dicen la verdad no sabemos si fiarnos o no. O sea, no digo de la tele, digo No, de la gente redes cercana. sociales. Ah, bueno. O sea, incluso, no digo amigos de verdad, conocidos o eso, siempre juzgas lo que te dicen. Ya. Y, o sea, no te lo crees, siempre dicen, este puede ser X o Y, pero la A que me ha dicho que es, no. No, incluso dentro de familias, de núcleos familiares por supuesto. que no confían en porque ha habido, se le ha jugado al otro, entonces ya, claro. Herencia, mira Sí. todos los problemas que hay. Que de repente toda la familia se lleva bien hasta que... Sí. Entonces, claro, es que partiendo de la base de alguien que ya tiene esos problemas o esas... Claro, si al final son todo el sistema de creencias que tú tienes. Si desde el inicio crees que la gente es una mentirosa, es una traidora y que todos te van a traicionar, pues claro, ya vas a la defensiva con todo el mundo. Entonces es muy difícil que una persona así se muestre como es. Porque lo que va a pensar es todo el rato, me van a apuñalar por la espalda. Sí. Con esta información que le voy a dar, me la va a jugar y me la va a devolver. O yo qué sé, o alguien, si es lo típico de una pareja te trata mal, te ha puesto los cuernos y es mal, y lo primero que piensa mucha gente es que claro, todas las personas son así, Sí. todo el mundo me va a hacer esto, se cierra en banda. Entonces creo que es muy... O sea, tendríamos que valorar en cada persona cuál ha sido su bagaje anterior en ese contexto para entender el por qué se comporta así o por qué no. Que también creo que luego hay mucha gente que es falsa. Por eso, por supuesto. De que de manera muy consciente y se comporta de una manera por el hecho simplemente de coger información de aquí, información de tal, o beneficios con pero luego con le pongo a caer de un burro al primero porque saco beneficios de aquí. Entonces, claro, luego ahí ya entramos en cómo es cada uno y qué motivaciones tiene cada uno. Pero me gusta la segunda pregunta. ¿Dónde está la línea entre adaptarse a un contexto y fingir una identidad? Aquí creo que sin tener un contexto, valga la redundancia, o tener una situación, es muy difícil. O sea, pero es que creo que es algo totalmente distinto en el sentido. El ser camaleónico, sí. El que tú, pues eso, si tú necesitas algo y sabes que actuando de cierta manera, sin perjudicar a la otra persona, tú vas a sacar un beneficio. Es decir, yo que llegue a un sitio en el que yo necesito que me rellenen un papel y que me hagan un favor y que yo sea agradable, majo, me interese, al final no estoy fingiendo una identidad porque no es que no seas así, sino para mí sobre todo es que no estás, por decirlo así, perjudicando a la otra persona. Ya. O sea, que no te estás poniendo por encima de nadie, sí. Sino que simplemente... no estás perdiendo, por llamarlo también así, las formas. Ya. Creo que estás siendo educado y sacando un beneficio, pero sin que la otra persona se sienta perjudicada. Ya. No, creo que sí, creo que ahí la línea la pone en el momento en el que lo que tú haces está perjudicando a otros. De manera consciente. O sea, porque otra cosa es que tú... Que sin querer... Claro, en el sentido, por seguir el mismo ejemplo,
pues si hay una cola y yo por el hecho de estar siendo amable y estando con esa persona y tal, pues a lo mejor estoy cogiendo más tiempo de la persona de atrás y me lo hace antes a mí porque le he caído mejor que la persona de atrás, Sí. realmente estás perjudicando a la otra persona, pero no porque lo hayas hecho aposta, sino porque Tú estabas buscando un beneficio para ti sin sí, saber que eso iba a es. perjudicar. Eso es, eso Correcto. es. O bueno, o imaginaos cualquier contexto, si queréis que analicemos un contexto específico, nos lo decís y nosotros lo debatimos. Pero yo creo que es eso, yo creo que depende un poco de la intención. O sea, muchas veces lo que marca la diferencia de una cosa a otra es la intención con la que tú lo hagas. Correcto. No, y para mí creo que la diferencia principal sería que te puedes adaptar a cualquier contexto siempre y cuando no traiciones lo que tú eres, lo que tú sientas y lo que tú crees. Tus valores. O sea, como sí. Sí. Una vez que traicionas tus valores, creo que entonces ya estás fingiendo una identidad. Ya. Igual, pero es que te darías cuenta al instante, porque no sería la... O sea, te estarías traicionando a ti mismo. O sea, no estarías a gusto realizando ese papel. Pero eso te iba a decir, o sea, creo que alguien que viva siendo así o no tiene escrúpulos ninguno, si, o sea, realmente algo pasa en esa persona como para que pueda estar haciendo esas cosas y actuando así y sintiéndose bien con ella misma, porque creo que cualquier persona que hiciera algo que vaya en contra de sus valores, no estarías cómodo. O sea, Por eso, yo no por eso. podría dormir sabiendo que he hecho algo que aposta molestando a alguien, o sea, no sé. Sí. En plan, no tendría esa capacidad. O sea, yo qué sé, es que me estoy intentando imaginar una situación súper extrema. Es que no sé qué ejemplo poner. A ver, cualquier ejemplo sería algo muy rebuscado. Pero es que sé, el extremo sería matar a una persona. Pero, No, pero yo me estaba yendo a yo qué sé, por ejemplo, yo sé de gente que están en un bar y en plan están tomando algo, lo que sea o tal, y si ven que el camarero no viene, no les da la cuenta, no sé qué, es como que levantan y se piran. Sin Y se van pagar. sin pagar. Yo no podría estar tranquilo conmigo mismo sabiendo que hago eso. Sí, O yo qué sé, es que no sé qué más ejemplos ponerte. Pero sí, o sea, como que hay muchas veces que yo, por ejemplo, en esas situaciones prefiero hacerlo, aunque le esté beneficiando a una persona que no me, yo qué sé, me ha tratado mal en un restaurante o mal en tal, y que a lo mejor tienes tus razones de decir, mira, te han tratado fatal, te han traído la comida una hora tarde, encima de malas maneras, estaba mal, pero por el hecho de, o sea, ya no pagaría por el hecho de, por la otra persona, sino por el hecho de quedarme yo tranquilo de decir, sí, correcto, pero porque tienes ciertos valores que no eres capaz a traicionar, la palabra no es traicionar, pero bueno, conscientemente. ya. O sea, para mí esa sería sobre todo la gran diferencia entre fingir y adaptarme a una situación. Estaría guay ahí el hablar de eso. Claro, aquí ya nos meteríamos en ética, en Sí. qué es el bien, qué es el mal, pero bueno, creo que lo vamos a hablar un poquito más abajo. Cuando nos toca. Las redes sociales reflejan quiénes somos en realidad o quién queremos ser. Yo creo que esto lo hablamos en el podcast que hablamos de redes sociales. Hay una pregunta que hicimos que era esto, de si se puede ser realmente auténtico en redes sociales. Y yo creo que aquí sí que puedes ser, o sea, depende de cómo seas. Si tú eres falso, llamemos falso, o que, pues eso, que eres más que da bien, o no sé cómo poner el adjetivo, pero si eres una persona que muestra todo el rato lo que la gente quiere ver en vez de cómo eres, lo vas a hacer en persona, igual que lo vas a hacer en redes sociales, igual que lo vas a hacer en cualquier contexto de tu vida. O sea, no creo que haya gente que cambie en función de si es digital o es analógico, sino que es de una manera o es de otra. O sea, sí puedes ser auténtico y mostrarte tal cual eres. O no sé, yo por lo menos, nosotros creo que lo que hablamos aquí en el podcast y cómo hablamos en redes sociales, yo por lo menos en el que tengo de Pepe Danifi y tal, yo hablo las cosas que pienso, que creo, y si en algún momento me equivoco y tengo que decir, oye, pues mira, esto no era así, me equivoqué, pues no me va a costar ni me voy a sentir mal, o sea, no sé. Sí, Entonces yo creo que sí que soy auténtico y soy como soy. Pero bueno, claro, luego igual hay gente que no opina lo mismo, yo qué sé. no sé, es que yo tengo redes sociales, pero para informarme, sobre todo, pocas veces o casi ninguna veréis una foto mía,
pero es difícil. No sabría qué contestar directamente porque es que siempre tendemos a mostrar lo bueno. Ya. O sea, o el 90% de la gente que tiene redes sociales siempre muestra lo bueno, dónde se van de vacaciones, lo bueno de esas vacaciones. ¿Para qué existen los filtros Ya. de Instagram? No sé. O sea, Instagram... Oh, sí, hombre, o sea, para cubrir imperfecciones, en plan de eso, de que te sientes que Sí, no por eso. estás guapo, que no te ha quedado bien o que no tal. No sé. O sea, yo, por ejemplo, a mí es algo que muchas veces me gustaría comentar, de cuando me ha salido mal un entreno, de cuando no me está saliendo algo bien. ¿Qué pasa? Que cuando no estoy bien no me apetece meterme en redes sociales, pero no es tanto como lo quiero esconder, sino es el hecho de cuando me pasa algo así... No me apetece. No me sale compartirlo, pero no por esconderlo. O sea, creo que ahí es muy diferente, es eso. Yo ahí, para mí, es la intención. O sea, tú puedes, yo qué sé, situación, por poner un ejemplo, una pareja que le esté yendo las cosas fatal y que lo único que esté subiendo en las redes sociales son fotos abrazados, Sí. todo súper bien, tal, como para dar esa imagen de pareja perfecta cuando no es verdad. Entonces, claro, pero ¿con qué intención lo estás haciendo? Como para que tu entorno no se entere de que hay problemas. O sea, no sé, yo creo que siempre ahí es más la motivación y la intención con el que hagas las cosas. O sea, ¿por qué lo estés haciendo de manera consciente? Que de manera inconsciente seguramente, si tú ves las cosas de redes sociales, la mayoría de la gente lo haga para aparentar y para... O sea, para mostrar lo mejor, lo que tú dices, la mejor parte y que vean que es... De todo lo que hace. Claro. Pero yo creo que muchas veces que no lo pensamos tampoco. No, si seguramente no lo hagan, quitando ciertas excepciones, creo que... O sea, creo que si lo pensáramos no lo haríamos. Ya, Lo de subir las cosas, pero no quedaba... O sea, no es que no quede bien, sino lo que dice José, no te apetece subir una foto llorando. correcto. No sale subir, no es que no quede bien. ¿Qué pasa? Que luego también hay gente que le da la vuelta a eso y lo que muestra es todo el rato cosas malas y todo el rato como dando pena y así como para mantener esa posición de víctima de pobrecito este o apiadarse de él o yo qué sé. Pues eso, cosas que, gente, figuras que se me vienen a la cabeza de youtubers y cosas así que lo único que suben son todo el rato contenido polémico, Sí. problemas con este, problemas con lo otro. Entonces, claro, en ese momento hay que estar reflejando realmente lo que eres, aunque sea negativo, o lo que quieres mostrar, ¿sabes? Porque no creo que esa persona lo esté haciendo de quiero mostrarlo porque realmente me siento así, sino porque le quiere sacar un rédito, ya sea económico o pues que le den atención o que... ¿Sabes eso? Yo para mí viene todo desde donde lo hagas, más que lo que estés mostrando en sí. Porque, bueno, uniéndolo con la siguiente pregunta, ¿Es posible mostrarse vulnerable sin miedo a ser juzgado? es que creo que o sea, el hacer un juicio es imposible, o sea, es imposible no juzgar. Correcto, te lo iba a decir. Creo que te muestres vulnerable, te muestres invulnerable o no, vas a recibir un juicio. Pero porque nadie, primero que... Creo que por mucho que digamos, todo el mundo juzgamos a todas las personas Y y, que a me- todas las situaciones, y que pero me- porque nos viene lo mismo intrínseco a nosotros. Pero y es que no me parece mal el hacer un juicio, en el sentido, tú cuando ves a una persona, dicen que en los primeros, no sé si son 5 segundos o 3 segundos o Sí. algo así, tú ya has hecho una primera radiografía de qué te parece a nivel físico, qué aura te da, qué... O sea, todo el rato estamos juzgando y es supervivencia. Sí. O sea, si tú vieras que viene un perro con que te está sacando Sí. los dientes, con las orejas atrás, te está mirando así y viene corriendo hacia ti, el que tú seas capaz de juzgarlo en unos segundos, el que es una situación de peligro y reaccionar, está salvando tu vida. O sea, por eso hay gente que tiene enfermedad de que por la amígdala y por cómo procesan el tema del miedo y receptores de ciertas Sí. cosas y no pueden, o sea, es gente que tiene que tener mucho cuidado porque no detecta situaciones de peligro. Entonces, la supervivencia que tienen es inferior. No sé ahora mismo cómo se llama, sé que es Sí. una enfermedad. Igual que hay otra, por ejemplo, que está recuerdo de un episodio de House, fuente súper fiable, ya sabéis, una serie de televisión,
Y recuerdo que era una enfermedad en la que tenía un problema en las terminaciones nerviosas, entonces en los nocioceptores, creo que es, no sentían dolor. Entonces que tenían que revisarla, era una chavala, y la tenían que estar revisando todo el rato sus padres antes de salir de casa por si se había hecho una herida, por si tenía una quemadura, porque no lo sentía. Entonces creo que el hacer un juicio es sano. Lo malo es si tú haces un juicio de valor diciendo que una persona está sin conocer o sin saber realmente y tratas a esa persona o tratas esa situación en base a un juicio que no sabes si es verdad o no. Hecho. Eso es. Correcto. Para mí, sobre todo, el juzgar no está mal. Lo que dices tú es necesario. Lo malo es cuando lo expones al exterior sin conocer Correcto. La mochila de la otra persona. Correcto. O incluso o la por situación. qué lo hace. O la situación no me acuerdo qué imagen sacaban en televisión. Era como hacían un recuadro, era una imagen que salía como un cuchillo y una persona haciendo así. Y que luego realmente abrían la imagen y el que estaba haciendo un cuchillo se estaba defendiendo porque detrás de esa persona había dos apuntándole con una pistola o algo así. Entonces que muchas veces sin entender... Sin conocer todo lo que conlleva esa imagen no puedes juzgarlo. O sea, puedes. O sea, no puedes emitir el juicio hacia el exterior. Efectivamente. Entonces, que tú te muestres vulnerable y a ti te juzguen o que tengas miedo a ser juzgado, o sea, dice más de las personas que te van a juzgar sin entender esa situación que de ti por mostrarte así. ¿Qué pasa? Que también es posible mostrarse vulnerable sin miedo, sí, pero ahí tienes que tener tú un trabajo para entender que lo que cuenta es lo que tú pienses, lo que tú sientas, lo que tú crees y que tengas que tengas una autoestima fuerte y un autoconcepto para que no te dejes influir por el resto. Yo, por ejemplo, yo soy una persona que eso yo lo sigo trabajando porque muchas veces me ha afectado mucho el que piensen de mí o el que puedan decir de mí o qué tal, pero creo que es eso. En el momento en el que te das cuenta de que estás actuando más por el miedo de lo que dirán, de cómo te van a ver, de cómo tal, creo que ahí lo que tiene que es saltar una alarma en ti de decir, ostras, igual algo pasa conmigo de, pues eso, no me quiero lo suficiente, o no me valoro lo suficiente, o tengo un problema con este tema por lo que sea, y trabajar en ello para que tú te puedas mostrar, ya sea vulnerable, ya sea contento, ya sea feliz, ya sea de cualquier manera, que si te juzgan, no están hablando de ti, están hablando de ellos. Porque si alguien tiene más tiempo en su vida para ponerte a parir a ti, en vez de preocuparse de las cosas de su vida, yo qué sé. Sí, pero como creo que lo dijimos en el podcast de redes sociales, todo lo que muestras tienes que tener claro que va a tener un juicio, tanto lo bueno como lo malo, de las demás personas. Si no quieres que tenga ese juicio, que no sé si está bien o está mal, no debes mostrarlo. Correcto. Pero porque yo creo que siempre alguien te va a amar y siempre alguien te va a odiar en cualquier punto de lo que digas. O sea, en cualquier situación, si tú puedes decir A y puedes decir B, si dices A alguien le va a parecer bien, a alguien le va a parecer mal, y si dices B, a alguien le va a parecer bien y a alguien le va a parecer mal. Siempre. Porque, volviendo a la introducción que hemos hecho, somos seres sociales, vivimos en manadas, por decirlo así muy animal, y habrá gente que encuentre su manada, sea lo más raro que sea. Igual que hay sectas religiosas de estas, yo qué sé, poned el ejemplo más raro del mundo. Nosotros, por ejemplo, hemos visto hace poco la serie de Netflix, la de Ed Gein. Sí. El monstruo, estas series que están haciendo como de asesinos en serie y tal. Y contaban la situación y las partes finales de la serie. Bueno, os voy a hacer un spoiler, ¿vale? Si no la queréis, pues saltaros estos segundos. Él, estando en el psiquiátrico donde lo tenían y demás, le escribían gente, en plan, otros asesinos en serie de diferentes cárceles, en plan, soy muy fan de lo que hiciste, por cómo mataste a este, o qué hiciste con... Entonces, por muy raro que sea, siempre va a haber alguien que va a decir, buah, guapísimo. Entonces, yo creo que ahí es más la capacidad que tú tengas para mostrarte sin que te da igual. Sea bueno, sea malo, o sea, yo creo que es eso. Y con esto acabamos el bloque. Presento yo este y haces tú el siguiente. Bloque 3. Este va a estar guapísimo. Sociedad, cultura y moral. El peso de las normas invisibles. Bien épico.
La idea base de este bloque, ¿vale? Es que al final cada cultura define qué está bien o qué está mal, qué es el éxito, qué es belleza, qué es moral, etc. Pero esas verdades que nosotros tomamos sin cuestionarlas cambian según el lugar y el momento histórico. Lo que para unos es una virtud, para otros puede ser un pecado. Entonces, ¿cuáles son los puntos claves que queremos desarrollar? Pues el ejemplo, comercios animales, roles familiares, tradiciones, fiestas religiosas o laborales, pues ver cómo pueden cambiar de un sitio a otro. El concepto de éxito y felicidad varía por la cultura. Trabajar mucho o disfrutar mucho, depende de dónde sea, es bien visto o mal visto. Las normas sociales nos dan orden, pero también nos condicionan, que es lo que has hablado tú antes al inicio. Entonces, primera pregunta, ¿qué cosas creéis que hacéis solo porque se supone que hay que hacerlas? Pues, sinceramente, te lo creas o no, no lo sé. Pero, Antes cuando lo he leído he pensado bastante de lo mismo. pero pues seguramente asistir a alguna comida familiar, lo mismo, comportarme de alguna manera en un evento que he tenido que ir por obligación, Ya. cosas así, más que cosas que hago yo o que salen de mi posibilidad de elección, creo que me comporto como yo quiero. Pero sí, hay ciertas ocasiones que no puedes evitar, que sí que tienes que adoptar un rol que no es el que te conviene. O sea, no el que te conviene, sino el que te gustaría. O sea, pero estoy buscando ejemplos y no se me... O sea, es verdad, es lo que tú dices. O sea, yo creo que también ahora mismo hago bastante las cosas porque me apetecen. O sea, si me apetece quedar con una persona, quedo. Si no me apetece, no quedo. Si me toca hacer... O sea, porque realmente obligaciones como tal, No tenemos. el trabajo, me refiero a que tú tienes tu necesidad de estar a tales horas haciendo tu trabajo, desempeñando tu trabajo tal, pero incluso en el trabajo yo no tengo que hacer nada que no me guste, en el sentido, es como que, o sea, incluso ahí que es como lo que es una obligación, no estoy obligado a hacer algo lo que tú dices, que te rompa esos valores o que te... Entonces yo creo que en mi posición tampoco sabría decir. A lo mejor, que se supone que hay que hacerlas, pues yo, o sea, a lo mejor pensando cuando era pequeño, yo por mi familia pues había que ir a misa los domingos, Sí, correcto. por la mañana, y yo decía, ¿y esto para qué? Sí, mira, yo te lo voy a decir. ¿Por la siguiente? Por la siguiente. ¿Qué tradiciones os parecen absurdas pero seguís cumpliendo por costumbre? Sin duda, Navidad. Es que sí, para mí es... Claro, pero por ejemplo, seguís cumpliendo por costumbre, pero tú ahí puedes decidir no, en plan, no cumplirla, en el sentido... Sí, pero creo... Que hay alrededor de todo, claro, ya se forma un ambiente. Yo sé, por ejemplo, a mí con lo del tema de Navidad, hay quejas de todo lo que se gasta el gobierno y que hay pobreza y que hay tal, y se gastan no sé cuántos miles de millones de euros que se gastarán en poner luces, Sí, en la electricidad correcto. que gastan, y no se han planteado el decir, pues un año no ponemos luces y no pasa nada absolutamente, y la Navidad es algo que se lleva por dentro en vez de por fuera. A ver, yo es que para mí es lo que de verdad hago porque es una costumbre barra obligación. O sea, pero te refieres más a lo que es Navidad como concepto No, o lo las que implica, comidas? correcto. Vale. O sea, la Navidad me da igual, gastar no gasto. A mí me regalan porque quieren, porque yo les digo no quiero nada, yo no regalo a nadie, pero El Grinch. sí, o sea, no me gusta. O sea, No. os lo explico un poco. Yo suelo cenar a las 8, 8:30. Ese día ceno a las 10:30. Ya. O sea, y al día siguiente, o sea, Comida. Nochebuena, al día siguiente Navidad. Ya. Después, a los 6 días, Nochevieja y Año Nuevo. Y Reyes. O sea, no. O sea, yo por mí no asistiría a ninguna comida, ninguna cena. No por mi familia o no. O sea, no asistiría por horario. Claro. Cambiando la versión. En mi caso, a mí me encanta el tema, por ejemplo, a mí Navidad lo que me gusta es las comidas, porque se come de puta madre y se come bastante y oye, son momentos además que es como que
que no pasa nada porque comes un poco más y... Entonces, como que eso me mola y lo del tema, por ejemplo, de los detalles, el hacer un regalo y tal, a mí eso siempre me ha gustado. También a lo mejor es lo que, pues como desde pequeño ya ha sido como esa costumbre y he nacido con ello, pues me gusta. ¿Qué pasa? Por ejemplo, a mí no me gusta lo del tema de gastarme en decoración. Sí, bueno, en todo. En decorar o yo qué sé, o en eso, en tener que ir a ver una cabalgata Sí. o yo qué sé, por ejemplo, ahora. Porque me parece, a mí, o sea, me parece algo absurdo. Ya. O sea, a Si, ver, si tienes niños, cambia la cosa. ya. Digo, Ya, porque es su ilusión, sí, ya. Pero bueno, pero aún así, tú podrías decidir desde pequeños, decirles, oye, esto que os están contando es una milonga. sí, correcto. Y al niño le traumas con 2 años, porque, o sea, bueno, ¿cuándo empiezan en el colegio? ¿Con 5? No, bueno, O empieza sea, infantil. infantil con 3. Con 3, pues con 3 añines, pues le dices, mira, todo lo que os van a contar y el señor este que ves de rojo, ¿qué tal? Mentira. Somos nosotros. Nosotros somos nosotros los que os ponemos ahí los regalos y los que... Y se lo puedes decir. Bueno, espero que no lo esté viendo ningún niño pequeño. Hemos jodido la Navidad. Pero, o sea, yo creo que ahí... o sea, ¿por qué se celebra? A la gente le sopla los cojones el que por la venida del niño Jesús. Sí. Unos cojones, lo que pasa es que hay un consumismo Correcto. y o sea, ¿cómo se llama? Un telar a nivel económico de beneficios que les viene a todos los comercios, a todos los productores de juguetes, Sí. de tal. Entonces lo tienen tan bien montado de que en esos momentos la gente se vuelve loca por gastar y comprar y casas en las que se regalan 75 regalos Sí. entre los unos a otros porque yo regalo a ese, pero Y esos me también regalan. ese, efectivamente. Sí. Entonces, ¿qué pasa? De nuevo, si tú sabes lo que hay, sabes el por qué se hace y tú eliges hacerlo porque te gusta, ok. Pero llega un momento en el que es verdad que a lo mejor lo haces porque toca y no porque lo estás decidiendo. Entonces yo creo que... Yo soy consciente de que lo hago porque toca, no porque yo lo Ya. decida. O sea, porque quieres paz. Correcto. Efectivamente. O sea, os digo una cosa, si en mi familia son mis padres, mis tíos, mi hermano, etcétera, etcétera, si compartieran mismos gustos o mismos, llámalo así, temas de conversación que yo, estaría cómodo. Claro. Pero como no es el caso, pues es algo que no me gusta. O sea, que se me hace duro estar allí. O sea, a ver, duro, entenderme duro, sino que preferiría estar en otro lado. Ya. Sabes, yo por ejemplo, en mi caso, sí que se cumple el hecho de que con la gente en la que ceno o como o en esas fechas, sí es gente con la que estoy a gusto. Entonces, simplemente es compartir una comida y es un buen momento. O sea, en mi familia, por ejemplo, pues no tuvimos o no tengo el recuerdo. Claro, luego mis padres se separaron, entonces a lo mejor cuando era pequeño sí, de juntarnos todos, mis tíos, mi tal. Pero como tampoco éramos muchos y como estábamos muy separados, de unos viven a tomar por saco, otros tal, pues como no ha habido nunca esa tradición de juntarnos todos y como esa... que yo creo que lo que nos estamos imaginando todos es típica cena de 50 personas que se juntan, Sí. los tíos, los primos, los sobrinos, los abuelos, que es gente que no has visto en todo el año a lo mejor y que de repente todo el mundo aparenta que le va súper bien, tu cuñado de repente te cuenta lo bien que le va en el trabajo, lo bien que no sé qué, lo bien que tal. Y creo que ahí sí que el problema es eso, que la gente empieza a sacar esas máscaras y a mostrar eso como su mejor versión Correcto. y que todo está perfecto y que todo tal, en vez de decir, pues ha sido una puta mierda de año. Estoy mal con esto, estoy mal con lo otro, pero mira, estamos tirando para adelante. Sí. O sea que como que depende que... aplicado esto ya no por la Navidad, aplícalo a Semana Santa. Yo, por ejemplo, Sí. la Semana Santa me da muchísima pereza. El Sí. hecho de que me cierren las putas calles con las procesiones y que uff, no puedo. Pero porque también está sesgado a lo que hemos vivido nosotros. A mí la Semana Santa tampoco me gusta. O sea, pero porque no soy religioso, no... Correcto. Es que yo qué sé, puedo entender, os doy totalmente, me abro a vosotros mi opinión, me da igual que me juzguéis, la verdad. Me entiendo a la gente que procesiona.
porque se está preparando durante todo el año. Creo que si procesionas es porque eres religioso o no, Yo voy a hacer un inciso ahí ahora cuando acabes. pero la gente que va a ver una procesión tras otra durante miles y miles de horas, no la entiendo. O sea, algo tendrás que hacer en tu vida que no sea ver una procesión. Yo siento que son, o sea, son momentos en el año y etapas que al final te está poniendo el sistema como para rellenar vacíos que no tienes de otra manera. ¿Por qué? Le conviene que tú eso estés durante una semana, no sé cuántas horas fuera, aprovechando que son vacaciones y que tú estés invirtiendo tu tiempo en eso, en vez de a lo mejor estar solo contigo y que te des cuenta de que tu vida no está bien porque no estás cómodo en tu trabajo, no estás cómodo con tu familia, con tu pareja, etc., etc., y que empieces a plantearte cosas y a ser más libre. O sea, creo que ahí sí que es... O sea, son fiestas y son situaciones en las que todo el rato te están dando estímulos y distracciones para que no te des cuenta de qué estás haciendo con tu vida. Porque pasa un año y de repente es como, uy, qué rápido ha pasado el año. Pero claro, tú tienes las fiestas de los Reyes. De los Reyes pasas a Semana Santa. De Semana Santa, que si No, en primavera no sé qué. pero entre Semana Santa, entre Reyes y Semana Santa está San Valentín, Pues San Valentín, hay Carnaval. Carnaval, después está Claro. Halloween, que es Navidad. O sea, que creo que son cosas, son tradiciones que mucha gente ni se plantea si son absurdas o no, porque como es un momento de desconectar de sus vidas, pues las aceptan con todo. Pero, por ejemplo, lo que has dicho de lo de Semana Santa. Yo tengo amigos que viven la Semana Santa como si fuera eso, su vida, porque es lo que tú dices, todo el año son músicos o eso, o sus padres llevan sus abuelos en esa cofradía, entonces lo viven como si fuera algo súper pasional. Y de, no sé cómo se llama la procesión esta que se hace tan a las no sé cuánto de la mañana, el reencuentro o el no sé cómo es. Bueno, Sí, yo te mentiría, no me sé ninguno. una de estas importantes que se hacen en la Plaza Mayor de aquí de León y que incluso hay gente que coge sitio, en plan, paga por tener un sitio para sentarse y poder verla a las 5 de la mañana. Pues, ¿entiendo a esa gente? Sí. ¿La comparte? Ya no es que no lo comparte, sino que, bueno, yo qué sé, iba a decir en plan que basar como todo tu año en esperar una fecha así y tal, pero bueno, yo soy bastante friki, entonces yo seguramente eso, el esperar a los Open cuando es ahora en enero y tal, pues me dirán que soy un pedazo de fricardo. Sí, sí. Entonces cada uno invierte las cosas en su... Pero eso, Correcto. pero lo hacen con un motivo, o sea, tienen un trasfondo. Pero yo sé de gente, por estos amigos que me lo han dicho, que viven la Semana Santa como si fuera tal, que tienen gente que va a procesionar por el hecho de que le saquen la foto a la familia mientras pasa ahí con el paso Sí. y que en ese momento ya se quitan el chisme, están esperando a ver si le dan el turno rápido para tomarse algo, que se paran en medio de la procesión en el momento en el que toca la banda y pasan la calle donde más gente hay, están súper rectos y que luego a partir de ahí fumando mientras hacen la procesión, bebiendo porque le trae el... Entonces creo que hay mucho, como en todo, habrá una parte de postureo muy grande y luego habrá gente que lo viva de verdad. O yo qué sé, nosotros porque estamos en España y porque en España la Navidad y Halloween y esas cosas no se celebran a lo grande. Pero yo no me quiero imaginar lo que la Navidad y Halloween tienen que ser en Estados Unidos. O como es el 4 de julio allí, Sí. que eso se vuelve, vamos, una locura. Entonces creo que es eso, creo que muchas tradiciones nadie se las cuestiona o los que se la cuestionan son muy pocos por el hecho de que como que está tan integrado ya en la sociedad y en las... Sí, que en- forma parte de que es como de la ti, identidad por de... decirlo Sí, así. sí. Entonces creo que es eso. Pero volvemos a... Igual que esta pregunta, ¿cuál es la siguiente pregunta? ¿Quién define lo que está bien y lo que está mal? Deberíamos ser nosotros, pero no, No no es, lo somos. no es así. O sea, ¿por qué es eso? ¿Quién te dice que tienes que celebrar esta fiesta? Tus padres. ¿Quién se lo dice a tus padres? Tal. ¿Quién hace la propaganda alrededor de todo eso y te dice que eso está bien, que eso está mal? ¿O por qué antes te decían que el tabaco era buenísimo, que el tabaco, que no Claro, te fumes, correcto. que venga, propaganda y Marlboro y el médico te estaba fumando en la cara y no sé qué? Y ahora no, ahora es malísimo. El tabaco se ha visto que es malísimo, que Sí. tal, pero el alcohol se sigue vendiendo y súper bien. Y aunque el tabaco es malísimo, hostia, todas las estas son del Estado. Sí. Y todos los estancos
y las casas de apuesta. Subvenciones. Y entonces, ¿quién te dice lo que está bien o mal? Te dice lo que está bien o mal. Al que le realmente, interese. efectivamente. Y depende el interés que tenga, correcto, Eso es. es que no hay más. Si yo sé que, o sea, yo sé que el deporte es bueno para la gente. ¿Quién te va a decir que el deporte es malísimo? Pues el que te quiera vender una pastilla que te va a hacer efecto en vez de ir a entrenar. O Sí. cualquier otro ejemplo. O sea, al final, creo que mucho de esto es tema de cómo lo quieras vender el mensaje y cómo te quieras comunicar y cómo quieras hacer el marketing de lo que sea. Entonces, creo que cada uno tiene que tener sus valores y sus ideas y su criterio. Para mí la respuesta es quién define lo que está bien y lo que está mal. Tú mismo. Punto. O sea, no... Sí. ¿Te apetece? Lo haces. ¿No te apetece? No Sí. lo haces. Y que lo que para mí está bien puede estar mal para él Correcto, y correcto. viceversa. Que cada uno tenemos lo que volvemos a lo mismo. Cada uno tenemos nuestro bagaje anterior y seguramente decidamos en función de eso. Correcto. Pero obviamente sí que creo que hay ciertas cosas en las que sí que están bien o están mal, pero porque atentan contra la integridad de otra persona. Sí, correcto. O sea, matar a una persona no está bien. Digas lo que digas, te pongas en la situación en la que te pongas. O sea, yo qué sé, yo, por ejemplo, en plan, yo ahora mismo poniéndome en una situación extrema, yo estoy viendo cómo están matando a mi hermana delante de mí y obviamente pues yo con todo lo que pueda voy a matar al que sea. Sí, correcto. Pero no deja de estar mal. Pero, o sea, bueno, aquí ya nos meteríamos en Sí, éticamente qué justifica sí. o qué no el hacer algo que está mal o que está bien. O sea, pero creo que obviamente en el momento en el que para tú hacer algo que te sientas bien, lo que tienes que hacer es pisar a otra gente o denigrar a otra gente o hacerle mal a alguien conscientemente, creo que eso no puede estar bien. Para Sí, mí. sí, sí. Para mí. Entonces, no sé. O sea, aquí sí que nos meteríamos un poco en tema de ética y Sí, lo que es piense ética. cada uno y la moral de cada uno. O sea, pero creo que es eso. Creo que tristemente, cuando tú eres pequeño, a ti te dice lo que está bien y lo que está mal la gente de fuera. Y tú no lo cuestionas, tú lo tomas como lo que es. A ti tus padres te dicen desde pequeños que está bien el hacer los deberes, el que está bien el que vayas a misa, el que está bien el que y entonces tú eso lo tomas como verdadero. Luego llega una edad en la que a lo mejor dices, Te empiezas a cuestionar las cosas. pues esto no... Sí, no o sea, va conmigo. Yo, por ejemplo, yo hice la comunión. Y yo recuerdo en la comunión, a mí lo que me gustó en ese momento era Los que había regalos. mucha gente, los regalos y la Claro. comida. Pero yo en ese momento a mí, el cuerpo de Cristo. Sí. Pues, ¿qué quieres que te diga? Para comerme una oblea me la como por ahí, le Sí. pongo helado y está mucho más rica. Entonces, pero bueno, ya mi pensamiento de nuevo. Igual esto que he dicho para alguien le parece un sacrilegio. No, correcto. Pues- Y dejárnoslo lo que opináis, por supuesto. Lo siento, lo siento. Pero es eso, o sea, ¿por qué, hablando de todo esto, por qué lo diferente genera rechazo social? Porque creo que no estamos acostumbrados a que algo que nosotros creemos cierto haya gente que se salga del molde, por decirlo así. Pues, o sea, creo que depende mucho también de cómo nosotros vemos lo que es diferente. O sea, porque Sí, por eso. creo que deberíamos cambiar el chip mental para todo lo contrario, que es qué guay que haya cosas diferentes porque te hacen salirte de lo que estás viendo todos los días. Sí. Te hacen poder entender cómo piensa otra gente y cómo, pues eso, cómo comprenden ciertas cosas. O cómo... ves diferentes perspectivas. También, o sea, porque lo que hablamos en el del podcast de redes sociales, ya estamos en un momento en el que tu algoritmo y tu todo no para de mandarte mensajes De lo en que línea quieres. de lo que tú quieres escuchar, eso es, y de lo que va contigo en ese momento y de lo que tú piensas, sientes, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, el hecho de que llegue alguien que piense completamente diferente a lo tuyo, Te choca. primero que te llama la atención, es eso, te choca, pero creo que ahí lo que tenemos que tener es también... La capacidad crítica de, por lo menos, analizarlo. y también humildad de decir, aunque piense diferente, es una opción igual de válida, que entonces voy a preguntarle por qué piensa diferente, o sea, que te lo Sí. explique, intentar entenderlo, intentar dialogar. O sea, creo que muchas veces el que genere rechazo es muchas veces miedo. Sí. Miedo a cómo es diferente, igual es una amenaza. O igual que llegue una persona a tu situación de trabajo que hace las cosas diferentes y que tal, es como que te desordena todo, Sí. te trastoca. Entonces creo que somos mucho animales de costumbres y animales de hábitos, sobre todo. Entonces cuando tú ya estás acostumbrado a que siempre en tu vida es
ABC, 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 y de repente llega alguien que te dice CBA, dices, uy, Sí, ¿qué está pasando? Entonces, creo que es eso. Creo que genera rechazo porque muchas veces tenemos miedo por a lo miedo, diferente. sobre todo miedo. Yo creo que es Te lo iba miedo. a decir ahora mismo. O sea, porque si tú vas con curiosidad y con, o sea, pues eso, siendo escéptico y simplemente queriendo entender lo demás, ni que sea, que luego igual lo entiendes y dices, sigo sin entenderlo, quédatelo tú, que a mí no me Sí, vale. Pero por lo menos ya no, aunque lo hayas jugado de primeras, pero no es eso, no lo rechazas simplemente porque sea diferente. sí, que no lo rechaces porque sí, sino lo que dice José, lo analizas, intentas entenderlo y si lo entiendes, me vale, no me vale. Correcto. Me vale, me quedo la parte que me valga, porque no tiene por qué valer todo. Que no me vale, oye, mira, lo siento, muchas gracias por hacer el esfuerzo, pero Y si no me vale y además no lo entiendo, mientras no me haga daño a mí, pues yo qué sí, sé. En plan, yo qué sé, pero esto aplicable a todo. Es que no sé poner ejemplos en plan más específicos, pero yo qué sé. Cómo vista a alguien, cómo se comporte a alguien, cómo hable a alguien, cómo coma a alguien. Ponle cualquier ejemplo. En plan, si a él le va bien y a ti no te molesta, yo qué sé. que cada Claro, uno haga lo que le dé la gana. correcto, 100%. Entonces, eso por... Es que, ¿ves? Esto es lo que llevamos hablando un buen rato. ¿Creéis que la moral es una construcción colectiva o algo universal? O sea, yo creo que aquí depende de a qué lo estés atribuyendo o en qué momento... En el sentido, creo que sí que hay una moral universal de lo que hemos estado hablando antes, de hay cosas que están bien y Sí o les quieras dar sí, las vueltas que les quieras y hay dar. cosas que están mal. Efectivamente. Entonces, moralmente o éticamente que algo... Bueno, claro, es que, por ejemplo... Pero un inciso, creo que hay diferentes morales de construcción colectiva. Está la moral de tu grupo de trabajo, la moral de tu grupo de entrenamiento, la moral de entrenamiento de CrossFit, de pádel, Calistenia. de Sí. calistenia. O sea, cada uno tiene su... Dentro de ese pequeño grupo se forma una moral colectiva de esas 10 personas, que después fuera de ese grupo de entrenamiento, en el grupo de trabajo esa moral cambia. Normalmente porque son actividades completamente diferentes. Ya. O sea, ahí es como si fuera como que cada grupo tiene sus normas Sí, sociales o correcto. sus Sí, filtros sociales. sí. Entonces, que al final la moral no deja de ser un O ya no tanto filtro. eso, sino ya desde niño tú tienes tu comportamiento dentro de clase, o sea, con el grupo de clase, con el grupo de colegas de De verdad de amigos. clase y después el grupo de colegas del pueblo. O sea, creo que desde pequeños vamos adaptándonos a las diferentes situaciones. O sea, pero sí que creo que, aunque sí que hay, con lo que tú has dicho, como esa moral o esa ética o esa forma de ver las cosas grupalmente, sí que son construcción colectiva, pero luego hay cosas de ahí que se extrapolan a algo universal. Sí, por supuesto. En el sentido de que, o sea, sí que creo que, claro, partiendo de la base de cómo empezó toda la humanidad, en el sentido de cuando se crearon los primeros pueblos, los primeros tal, al final en ese momento era gente que vivía completamente aislada unos de otros, porque nosotros ahora podemos estar en contacto con, yo qué sé, yo hablo con mi amigo Javi que está en Bali y yo me puedo hablar con él por un WhatsApp y aunque tengamos una diferencia de horarios, en el día podemos hablar juntos y estar en contacto. Pero a lo mejor había gente que crecía y se desarrollaban esas poblaciones, esas civilizaciones en contextos totalmente diferentes y en ese momento sí que creo que para unos, yo qué sé, yo recuerdo de los aztecas, pues era un símbolo de grandeza el hecho de que cuando matabas a alguien en combate, sacarle el corazón y comértelo, Sí, porque era como que adquirías todo el potencial y todo el y era como, madre mía. Y luego a lo mejor lo veían los, yo qué sé, los... egipcios. Sí, otros, Sí. y dirían, vaya locos, ¿qué es esto? Que... Entonces, en ese momento, cada civilización o cada bloque colectivo tenía su moral como bloque,
pero luego si todos se hubieran sentado a hablar y se hubieran puesto de acuerdo en qué cosas están bien, qué cosas están mal, es que no quiero hablar como en bien y mal, o sea, no quiero como dualidad, sino de cosas que están aceptadas socialmente o... Entre todos. Sí, pues habría otra, yo que sí, como otra lista, es decir, esto ok, esto ok, esto ok, esto ok, de locos. Luego cada uno, mientras no se toque lo de arriba, haced lo que os dé la gana. Pues yo qué sé, los ejemplos que salían antes. Yo recuerdo de haber visto eso, que se ponía el ejemplo de que por qué aquí no se come, creo que lo hablé con Eric, o no me acuerdo con quién lo hablé, de que había estado en Vietnam, y en Vietnam o en Tailandia, no me acuerdo qué parte era exactamente, La ternera. los conejos. Por ejemplo, allí el conejo es como una mascota. En la India también pasa eso. Que... No estaba entonces, pero no me acuerdo exactamente cuál era el ejemplo y era como rollo que los conejos era allí sagrado, en plan, no se come conejo, porque es como una mascota. En cambio, comer perro lo veían algo normal. Que sí, ¿eh? En cambio, aquí es todo lo contrario. Entonces, ahí no están mirando el comer un animal es malo, sino que están viendo como este animal lo utilizamos De como una mascota. mascota y tal, y tiene una connotación dentro de esa moral Sí. social, está mal. Pero que si miráramos el universal, no tiene nada que ver uno con otro. Entonces, yo creo que es eso. O sea, yo creo que habría como órdenes. Sí. No O sé sea, si- que cumpliendo 10 puntos básicos de toda la humanidad. Los 10 está- mandamientos. Sí. No, pero es eso. O sea, yo creo que son las dos, tanto colectiva como universal. O sea, creo que hay distintas y que no tienen que ser excluyentes una de otra, sino que pueden convivir perfectamente. Pero claro, ahí ya sería, de nuevo, mira el contexto, el grupo social, de dónde vienen, etc, etc, etc. Vamos con el bloque 4, penúltimo bloque. La idea base de este, que es autenticidad y libertad individual. La libertad no siempre consiste en hacer lo que queremos, sino en poder elegir sin miedo a las consecuencias sociales. La presión del grupo y las comparaciones constantes nos hacen dudar de nuestras propias decisiones. Puntos clave: el dilema entre ser auténtico y ser aceptado, la soledad que puede venir con la autenticidad, la libertad condicionada. Elegimos dentro del marco que la sociedad permite y la paradoja del progreso. Más opciones, más ansiedad. Pregunta, la primera. ¿Ser libre es hacer lo que quieras o asumir las consecuencias de hacerlo? ¡Buah! Está guapísimo. Creo que son los dos. O sea, me refiero, en el momento en el que tú entiendes las consecuencias que hay, tú ya decides si lo quieres hacer o no. También eres libre de hacerlo sin pensar en las consecuencias, pero luego tienes que asumirlas, obviamente. Sin O sea, quejarte. bueno, o te puedes quejar, pero Sí, pero bueno, claro, o sea, yo creo que aquí la libertad, o sea, creo que eres libre cuanto más información tengas y cuanto más entiendas lo que hay alrededor de cualquier cosa, de cualquier acción. O sea, si yo sé que voy a hacer X y por hacer X puede pasar A, B o C, pues cuanto más información yo sepa de A, de B y de C, voy a estar más preparado a asumir cualquier represalia. consecuencia. Pero tú también eres libre de, sin tener ni idea, decir, oye, yo hago esto porque quiero. Pero luego, aunque te quejes, entiende que te va a tocar las consecuencias A, B y C, porque es lo que hay. Entonces yo creo que sí que eres libre para hacer lo que quieras. Sí, completamente. Ahora, luego habrá sus consecuencias para todos. Yo creo que ahí esto es coste-oportunidad. Tú siempre que decidas hacer A, Estás dejando de hacer B, C, D, E, F. efectivamente. Entonces, pero claro, es que esto es muy... A toro pasado todo el mundo ve y dice, hostia, Sí. pues si hubiera hecho. Pero claro, o sea, yo creo que esto es una toma de decisión constante. Entonces, ¿eres libre? Sí, 100%. Que lo hagas de manera más consciente o menos consciente, pero también eres libre para informarte o para no informarte. Eso ya es decisión tuya. Entonces, mi respuesta sería, eres libre. Sí, la comparto completamente. Creo que lo que has dicho tú, nadie te pone una pistola en la cabeza para hacer A, B o C. Creo que lo que viene después es consecuencia de la elección que has tomado. Creo que no, o sea, no hay elección sin consecuencia. Sea buena o sea mala o sean ambas. Correcto. Y que el hecho de no elegir también es una elección. O sea, que muchas veces eso tú tienes Sí. que hacer como A, B o C, pero también puedes decidir no hacer nada. Y pasar de esa oportunidad o pasar de esa elección, pero también tendrá sus consecuencias. Sí. Entonces,
Aquí habría que ver todo como pues, lo que llevamos hablando, habría que ver la situación, pero bueno. ¿Se puede ser completamente auténtico en una sociedad tan opinante? Volvemos un poco a las preguntas anteriores. Nadie te quita de ser completamente auténtico. Solo que tienes que, por decirlo de alguna manera, pagar otra vez las consecuencias de las elecciones que estás tomando. Creo que al final las preguntas van interconectadas, pero creo que, vuelvo al mismo ejemplo, nadie te pone una pistola para que no adoptes la posición que tú auténticamente quieras representar en esa situación o en ese contexto en el que estás. 100%. O sea, creo que es que son dos cosas que van completamente diferentes en el sentido de tú puedes ser completamente auténtico, punto, ¿Qué es y lo que que la depende? sociedad sea opinante, eso ya es cosa de la sociedad, Sí. pero no es cosa tuya. O sea, la elección que depende de ti es ser como tú eres, lo que no Correcto. depende de ti es lo que piense las demás personas o, sí, bueno, las demás personas. Sí, sí, sí. O sea, aquí ya están mezclando en el que como que para ser auténtico tienes que estar pensando en lo que van a pensar otros de ti. Sí. Entonces creo que es eso. Creo que la cosa es que tú seas realmente... Voy a lanzar la siguiente pregunta porque creo que va mucho en relación con esto. ¿Por qué nos da tanto miedo no encajar? Por seguridad. Y yo creo que más que por seguridad, por miedo a estar solo. O por miedo a quedarte sin... Sí, pero yo creo que el trasfondo del miedo a quedarse solo es la seguridad. Seguridad de... Volvemos a lo primero de lo primero. Creo que si antes estabas solo, estabas muerto. Creo que aquí muerto no estás, pero si no encajas en un grupo, en un deporte, en un taller de manualidades, creo que es difícil no tener algún problema, por decirlo así, a nivel interno y personal. Creo que siempre necesitamos encajar para estar completamente realizados. Pero creo que muchas veces preferimos encajar en un ambiente que no nos conviene o que no nos conviene. Que no estás completamente a gusto por el hecho de no estar una temporada solo y cambiar de ambiente hacia un sitio que sí que estés cómodo de Porque verdad. nos cuesta el cambio. Pero ya no creo que sea solo el cambio, sino el que tengas que enfrentarte a estar un poquito solo. O sea, creo que a la gente no le gusta nada estar solo. Tú, por No, ejemplo, totalmente. tú has trabajado mucho y tú estás cómodo yéndote solo a cualquier lado, andando solo. Es más, necesitas muchas veces el estar solo y te gusta. Pero creo que muchas veces hay gente que, en vez de la frase de mejor solo que mal acompañado, es al revés. Es muchas veces mejor mal acompañado, ¿cómo es? Mejor malo conocido que bueno por conocer, Sí. ¿no? Pues creo que muchas veces hacemos las cosas por el... Yo estoy en un grupo, entonces este ya es mi grupo. Que no me gusta una mierda mi grupo y que no me aporta nada y que no Pero comparto sí, nada, vale. pero es mi grupo. Entonces, como ya conozco y sé Pero lo que hay, porque te identificas con él. o porque te da seguridad lo que tú dices tú. No sé, o sea, pero yo creo que aquí sí que es miedo a ser auténtico. O sea, es miedo a anteponerte tú antes que tu grupo. Y darte cuenta de que a lo mejor el problema no está en el grupo, sino está en que tú no perteneces ahí. Posiblemente. Entonces, Pero ya yo creo que es eso. sería un diálogo interno. Claro, claro. Que, O sea, yo la mayoría de que es preguntas... incómodo. espera, ahí es donde quiero ir yo. O sea, muchas cosas de las que da miedo, el cambiar de trabajo, cambiar de ciudad, cambiar de amigos, a lo mejor no juntarte con alguien de tu familia porque no te aporta nada. Creo que muchas de esas cosas son el miedo a, más que el que dirán o el que no vayas a encajar, es el hecho de tener que sentarte contigo y entender que esa decisión es la que mejor te viene a ti, porque a lo mejor te da miedo el quedarte solo y poder decir, hostia, pues igual estoy en una pareja que no quiero estar, o igual estoy en un grupo de trabajo en el que no me viene bien, y a lo mejor tienes que dejar de lado otras cosas que te da miedo soltar por el Sí. hecho a, igual no tienes otras cosas parecidas, aunque a lo mejor luego tienes cosas mejores. Sí. Pero yo qué sé, yo recuerdo en el trabajo donde estaba antes, en el momento en el que marché, bueno, marché, me echaron, en ese momento fue como, la primera sensación fue de eso, de como que te han arrancado de un grupo, Sí. te han quitado tu rutina, tu sueldo, tu todo,
Y yo recuerdo que Sandra desde el primer día me dijo, si es que es lo que tenía, si no estabas a gusto, no estabas bien, no estabas Sí. feliz. Y gracias a eso se creó espacio para que vinieran cosas mucho mejores. Pero hay veces que tenemos miedo, yo creo que es miedo A de soltar. soltar. Sí, sí, Sí. sí, sí, sí. Yo creo que es miedo a soltar. Porque teníamos que soltar eso, el qué piensan de nosotros, el darnos cuenta de que nosotros somos nosotros sin lo que piensa la gente. Entonces creo que es eso, creo que es más miedo interno que cualquier otra cosa. Pero bueno, pregunta dura para acabar este. ¿La libertad absoluta es posible o siempre habrá un grado de esclavitud social? No, así en frío no tengo una respuesta totalmente formada. Bueno, pero frío habrá 20 y pico grados aquí. Bro, ¿Es posible? Me gustaría pensar que sí. yo creo que no. En el sentido, creo que tú te puedes hacer tu hueco dentro del sistema donde estés en un entorno en el que controles la mayoría de cosas para poder ser libre. Pero creo que es imposible ser libre absolutamente. Porque siempre vas a depender de impuestos, relacionarte con X cosas para tu trabajo, tener que pasar por burocracia, tener que pasar por ciertas cosas a nivel del Estado, tener que relacionarte con gente porque pues eso, pues necesites X cosas y no te las puedas dar a ti mismo. Que luego siempre va a haber soluciones y va a haber formas de poder hacer fácil todas esas cosas, pero yo qué sé, siempre vas a tener que estar esclavizado de que si quieres ir al médico porque tienes un problema, vas a tener que depender del médico que hay, del sistema como está montado ahora mismo. Si no estuvieras en un país como tenemos la suerte de que tenemos seguridad social, pues tendrías que estar con un Sí. seguro privado. O sea, creo que siempre va a haber ciertas cosas que el sistema ya está montado para que no vas a poder ser libre totalmente, a no ser que tuviéramos trillones de euros y pudiéramos montarnos una sociedad en la que tuviéramos una finca, una mini ciudad con el médico que tú quieres, pero siempre habría alguna Sí, cosa. no, o sea, yo lo había enfocado más a personas, no a instituciones del Estado, ¿En qué sentido, entonces? O sea, en plan de como individuo. como individuo. O sea, Yo más, o sea, más que, por supuesto, que si te vas, o sea, los impuestos, las leyes no te las puedes saltar si quieres estar dentro de la legalidad. Claro, Pero voy a grupo de personas. Creo que puedes obtener la libertad absoluta siempre y cuando, bueno, es que claro, ya es poner un No, pero sí, siempre y cuando. siempre y cuando estés en el grupo adecuado. Sí, pero tú tienes la libertad para llegar a conseguir ese grupo y formarlo como tú quieras. Pues tienes la libertad de Sí, acercarte a quien quieras, alejarte de quien por quieras. eso, por eso. Yo iba a grupo de personas, más que a Estado como tal. Claro, o sea, de impuestos no vas a poder escaparte, por supuesto vas a necesitar asistencia médica, vas a regirte por unas leyes de tráfico, todas las leyes, pero creo que si vamos a individuos, creo que si tú volvemos al entorno. Si haces el grupo, o sea, te rodeas del entorno que tú quieres, de decir este sí, este no, este tampoco, sí podrías obtener esa libertad. O sea, pero yo, con todo lo que me estás diciendo, más que obtener libertad, yo creo que te puedes sentirte libre. O sea, creo que es como la felicidad. Tú puedes sentirte, Sí, o pues sea, puedes tener eso, haber montado un entorno y unas situaciones en las que tú tengas una sensación de De libertad absoluta o de Pues- felicidad absoluta pero creo que hasta cierto punto siempre va a haber un grado de esa esclavitud. Es que no es tampoco llamarlo esclavitud, porque esclavitud suena como Sí. fatal, pero como de responsabilidades con la sociedad. Sí. O sea, siempre va a haber algún grado en el que tú vas a tener que hacer de manera ya sea más obligada o más O porque lo menos aceptes, sí. pero siempre va a haber esos intercambios a nivel social. Sí. Aunque ya no sea por una entidad, lo que tú dices, por una institución, sino
Pero claro, pero ahí tú tendrás la libertad de aceptarlos o no aceptarlos y de que sean de una manera o que sean de otra. Entonces, yo creo que aquí la base está en que la libertad yo creo que es un poco una ilusión. En plan, es un... Sí, puede ser. O sea, yo me puedo sentir libre por eso, porque he creado un ambiente y una forma de ver las cosas y entender las cosas que me permite sentirme libre. Pero tú ya naces con tu DNI, Sí. tus padres, tu casa, o sea, no sé. Que ya es que vas aquí, encaminado. claro, en plan, o sea, ya tienes, es lo que hablamos en el del entorno. Tuya de vivir, o sea, de nacer aquí, o nacer en Hong Kong, o nacer en, yo qué sé, Turquía. ponlo X, tú ya no eres libre de... O sea, Sí. no eres libre como en un videojuego que tú llegas y dices, vale, elijo, voy a ser arquero, o guerrero, o mago, o tal, y me voy a poner estas estadísticas, más esto, más lo otro, más tal. Entonces, tú eres libre partiendo de donde naces y tu contexto. O sea, tú eres libre de mover de jugar tus fichas en función de como tú quieras. Sí. Pero es como, por ejemplo, ahora después vamos a echar una partida al Catán. ¡Buah! Ojalá gane porque yo sin ganar la de Dios. Pero yo, una vez he elegido mi partida, yo no puedo controlar si va a tocar los números que yo tengo o no. Pero yo soy libre de Sí. actuar en consecuencia de lo que vaya tocando. Entonces creo que es un poco eso. Creo que hay libertad. Depende. Eso es. Como todo, Efectivamente. eso depende. Depende. Último bloque de reflexión. Este va a estar guapo. Vivir en sociedad sin perderte a ti mismo. La idea base es que, pues como llevamos hablando todo el rato, no se trata de rechazar la sociedad, sino de encontrar un equilibrio. Vivir con los demás sin dejar de ser tú. Y esto es un resumen de lo que acabamos de estar hablando. Sí. La clave puede estar en las consecuencias. O sea, en la consecuencia, sí. En la consciencia. Saber cuándo decides tú y cuándo estás siendo arrastrado por la corriente. Ideas para cerrar este podcast, pues la importancia del pensamiento crítico y la introspección. No todo lo social es malo, la sociedad también protege, apoya y da sentido, que es lo que llevamos hablando ahora este rato. La responsabilidad de cada uno, no dejar que la sociedad piense por ti. Eso me parece muy importante. Y sobre todo a diferenciar cuándo está pensando por ti y cuándo no. Y por último, aprender a decir, esto no es mío, es de mi entorno. Creo que también eso es muy importante, el que tú marques tus límites y sepas hasta dónde puedes actuar tú y hasta dónde puede actuar el resto, pero que no se mezclen esas ideas. Entonces, preguntas para cerrar. ¿Qué parte de, bueno, vosotros o nosotros es genuinamente nuestra, vuestra y cuál viene impuesta? Creo que ahora mismo, con esta edad, mal haríamos si tenemos algo impuesto. Claro, pero Creo que cuando eres niño sí que tienes, la mayoría de las partes son impuestas, pero una vez que desarrolles la conciencia y ha pasado el suficiente tiempo para analizarlo, creo que ya debería ser totalmente tuya. Que tú hayas elegido todas las partes de lo que representa tu persona. ya. No, ahí... O sea, he dicho cuando hemos dejado de niño, o sea, creo que cuando tenemos cierta edad deberíamos haber puesto o moldeado nuestras bases para que sea nuestra. O sea, yo creo que una vez, por poner como un límite, o sea, yo creo que hasta bachiller, una cosa así, que tú al final es plena adolescencia, 17, 18 años, pues que es verdad que tienes una revolución hormonal, no sabes qué hacer con tu vida, qué estudiar, qué tal, pero a partir de los 20 y pocos, creo que tú ya tienes como, que también es responsabilidad tuya de pararte un segundo, mirar hacia adentro y empezar lo que tú dices, a hacer una radiografía de, vale, ¿cuáles son mis valores o mis pensamientos? Pues yo creo esto, yo creo lo otro, yo creo tal, pero en todos los ámbitos de tu vida. En mi pareja, pues, ¿qué queremos? Esto, lo otro. Con mis padres, esto, lo otro. Y que tú lo que tú dices digas, hostia, pues ¿por qué esto siempre es así y realmente yo quiero esto? O lo he decidido conscientemente. Entonces, creo que eso es un trabajo que es verdad que hay gente que a lo mejor, sin juzgar, por situaciones, por cómo ha tenido que vivir su vida, porque se ha tenido que ocupar de su familia a temprana edad, porque por sus hijos, por etc. Si lo han hecho antes o después. O que todavía, incluso habrá gente que a lo mejor no lo ha hecho con muchos años y que se da cuenta de que no ha tenido como ese control de su vida, pero creo que
es decisión nuestra el que todo lo que somos nosotros dependa única y exclusivamente de nosotros. Que luego habrá cosas, como hemos dicho antes, que sí que tengas como un bagaje de creencias de, yo qué sé, pues si tus padres desde pequeño te inculcaron que el dinero escaseaba, que el dinero lo tenían los ricos porque robaban, qué tal, pues a lo mejor tienes que hacer un trabajo vamos a llamar formatear creencias y de que cambies un poco la percepción que tú tienes hacia el dinero, y esto puede ser con todo. Si tu madre, por ejemplo, pues su marido la engañó, se fue con otra, te abandonó cuando tenías 3 años, pues a lo mejor desde el principio tu madre te ha dicho que es que los hombres son no sé qué, que Sí, por supuesto. Entonces, claro, eso va a ser difícil de cambiar, pero creo que llega un momento en el que tú pienses una cosa u otra, Depende de ti. debería depender por lo menos solo de ti. Y que si no quieres cambiar de opinión, debería ser una decisión tuya y no que le cojamos algo y que es verdad porque sí. Sí, que te venga impuesta Eso es. y no quieras salirte de esa guía. Eso es. Otra cosa es que tú decidas tener esa guía porque te gusta, Pero piensas así. porque lo has analizado. Eso es. O sea, creo que la cosa viene de que si lo decides tú realmente o no. Sea la que sea. Ahí ya que le guste más a la gente o le guste menos, pues escucha, pues que mire por otro lado. Es que yo qué sé. ¿Qué reglas sociales habéis roto en vuestra vida y qué pasó después? No sé ni leer la Virgen. Reglas sociales. Es que reglas sociales pueden haber de diferente tipo. Robé una chucha de pequeño. No. No sé. O sea, reglas sociales como tal. Es que... Pues yo por ejemplo... No, es que la verdad que no, yo no... O sea, es que no sé... reglas sociales, se me viene la primera en plan de rollo, pues dejo la carrera, mis padres son todos abogados y yo me apunto, en vez de abogado, me apunto a filosofía. Sí. Pues es como a lo mejor romper la regla social que hay en tu familia. O yo qué sé, o que si... pues yo que sé, gente que a lo mejor enseñanza secundaria obligatoria, pues no la has hecho. Y es como que te obliga el sistema a tener esa tal, y hay gente que ha tenido éxito sin pasar por eso. Sinceramente no sabría qué decirte. Somos bastante reglados socialmente los dos. O sea, no, yo es verdad que no noto... O sea, no sabría qué decir exactamente, la verdad. No sé, o sea, que luego igual es eso, igual sí que hay alguna cosa... Bueno, roto socialmente, por ejemplo, pues yo creo que conforme va pasando el tiempo y conforme me voy haciendo más mayor, estoy aprendiendo cada vez más a decir que no a ciertas cosas, que a lo mejor socialmente es como, me lo invento, pues ir a una comida de reencuentro de tu clase con no sé qué, pues es como lo que deberías hacer porque pues a lo mejor yo no voy, porque no me apetece y porque no me aporta nada. Cuando aprendes a decir que no. Claro, entonces, bueno, es que tú ya tienes máster en eso, yo ahí sigo siendo un aprendiz. Pero yo creo que es eso. Reglas sociales, también, es que claro, también depende el entorno que tú hayas tenido y qué reglas sociales te hayan impuesto. Claro, por eso. por supuesto. Yo la que se me viene a la cabeza, la más jodida, es que fui a jugar al equipo de la Robla siendo de ciñera. Es la única regla social que rompí. Le echaron del pueblo. Después de eso le echaron del pueblo. No sé. Buah, esto estaría curioso. Porfa, poned en comentarios cuál pensáis que puede ser una regla social así como que está impuesta y tal, y a ver si la hemos roto o no. Porque igual sí que la hemos roto y no nos damos cuenta. Por supuesto. Si no existiera la opinión ajena, ¿qué tipo de vida elegirías hoy? Buah, yo estoy muy contento con la respuesta que voy a dar de esto. O sea, yo es que la respuesta creo que elegiría la vida que tengo ahora mismo. De locardos. Hombre, yo elegiría igual el trabajar menos, pero por poder tirarme mi proyecto. Sí, lo que pasa es que, bueno. necesito dinero. O sea, me refiero... Creo que mi vida es... o sea, es la misma que si no hubiera opinión ajena. O sea, creo que no ha tenido nada que ver en la vida que llevamos Marta y yo la opinión de los demás. O sea, yo ahí concuerdo bastante. O sea, por lo que te conozco sobre la tuya y que opino lo mismo sobre la mía. De que tengo la suerte de que Sandra piensa como yo en muchas cosas y en lo que no piensa como yo lo hablamos y lo gestionamos y llegamos a acuerdos. Entonces yo ahora mismo estoy viviendo la vida que quiero vivir. Obviamente habría cosas
creo que todo el mundo cambiaría cosas, pero ya no es un tema de por lo que opine la gente, sino porque no puedes por recursos o yo por lo que sea. cambiaría cosas de mi pasado. Fíjate que yo no. Yo ni eso. Yo algunas sí. Yo es que opino mucho de que lo que hemos hecho en el pasado ha hecho que seamos así en el presente. Estoy de acuerdo contigo, pero cambiaría cosas que no he tenido el poder o la posibilidad de hacer yo. Ah, Que- o sea, que han pasado, pero porque... Sí. Ah, vale, vale. O sea, pensaba que era algo de cómo No, habías no, no, actuado no, tú. no, ¿Quieres hablar? ¿Quieres no, decir? no, no, o sea, cosas ajenas de otras personas que no... Ah, de cómo han actuado a lo mejor Sí. contigo, de... Vale. Sí, claro, pero es eso. No tenemos poder de decisión entonces sobre eso. O sea, yo creo que es eso. Primero, no va a dejar de haber opinión, es lo que hemos hablado antes. Y segundo, creo que sí que por mucho que falte trabajar en eso, en saber decir que no mejor, en estar más con seguridad, autoconcepto, etc, etc, creo que me siento bastante contento de que estoy empezando a elegir las cosas desde hace ya tiempo en función de lo que me gusta De lo y no que de tú lo que quieres. efectivamente. ¿Ser auténtico es un acto de rebeldía? No, para mí no. Para mí ser auténtico es un acto natural que todos deberíamos adoptar. O sea, ser auténtico es ser tú. O sea, sin importarte lo que piensen los demás o la situación en la que estés. O sea, creo que si nos ponemos de margen, o sea, de marco contextual, el estar en una sociedad en la que la mayoría de gente se basa en la opinión del resto, en quedar bien con el resto, en encajar con el resto, etc, etc, igual el ser un auténtico sí que es como rebelarse con todo lo que el sistema te está vendiendo, que es como lo ideal en el sentido, si tú quieres ser una persona de provecho, tienes que estudiar, tienes que sacarte tu máster, tienes que comprarte una casa a tal edad, tal. Si tú te dejas llevar por ese marco, pues entonces el ser auténtico sí que a lo mejor choca con ese marco, pero el problema es que le estás poniendo el foco a ser auténtico en lo que En lo piensan externo en vez de lo en lo tuyo. interno. O sea, si ser auténtico desde el punto de vista individual, a mí no me parece que sea un acto de rebeldía, sino que debería, o sea, Es natural. ya no lo natural, sino que debería ser el hecho de que seamos auténticos todos desde nosotros mismos sería lo que El punto de realmente partida. sea, ya no solo en un punto de partida, sino que lo que realmente cambiaría el mundo es que todos actuáramos desde el ser auténticos como somos. Pero que nos daríamos cuenta de que a lo mejor hay cosas que están montadas de cierta manera que no nos cuadran por cómo somos mucha gente y por cómo tal, pero que las estamos aceptando porque toca. Entonces yo creo que es eso. Más que un acto de rebeldía, debería ser un acto de revolución o de, pues eso, de querer hacerlo realmente porque es que es la única manera en la que tú vas a estar a gusto y pleno en tu vida. Si no eres tú y no eres auténtico, es entonces ¿cómo estás, desde dónde estás tomando las decisiones, desde dónde estás viviendo tu vida? Si te estás reprimiendo todo el rato, o te Sí. estás, no sé. Entonces yo creo que eso, más que acto de rebeldía, debería ser lo que toca y ya está, Sí. lo que hay que hacer. Pero bueno, y preguntas rápidas últimas para poder acabar esto y cerrarlo con un buen colofón. ¿Vivimos para nosotros o para los demás? Yo vivo para mí. Deberíamos vivir para nosotros. Vamos a intentar que estas preguntas Vale. sean rápidas. No, dile. ¿Hasta qué punto tu identidad es tuya? Hasta el punto de que los hechos y mi experiencia de vida me ha llevado a ser la persona que quiero y que soy ahora mismo. O sea, yo aquí sí que opino que tu identidad no es tuya del todo en tu fase de crecimiento, lo que hemos hablado antes. O sea, porque al final a ti te ponen cosas y te ponen cosas como si fueras un Lego. Te dan ideas, pero tú luego decides si te las quedas o no. Entonces, a partir de cierto punto, tu identidad debería ser solo tuya, aunque se haya construido a base de tus profesores, tus amigos, tu familia, etc, etc, etc. Ellos no han hecho más que dejar semillas, pero tú decides cómo quieres que florezca el árbol. Sí. Qué filosófico sos, increíble la Virgen. Lo que hemos hablado ahora, ser diferente es valentía o egoísmo. Es ser tú. O sea, no es ni valentía ni egoísmo. Simplemente, si lo quieres ver como egoísta, ser lo que tú quieres ser, pues es egoísta.
O sea, es triste que tenga que verse como ser valiente. En plan, que como que ser auténtico y ser tú y decir lo que piensas y opinar diferente es como de valiente, Sí. pues el problema no es ser auténtico, sino que la sociedad piense eso de ser auténtico. Sí. Pero bueno, nosotros opinamos que debería ser lo normal y que todo el mundo, ojalá que sea auténtico y que los que nos crucemos en el camino sean auténticos. ¿Nos enseñan a pensar o a obedecer? Ahora mismo obedecer. Correcto. Pero que a ti no te dicen, yo qué sé, es que no sé qué ejemplo poner, pero hay esto. ¿Qué opinas? ¿Está bien o está mal? Si no, Ahí esto es lo que está bien, Correcto. esto es lo que está mal. Y entonces Te parezca bien, te parezca Claro. mal, estés de acuerdo o no estés de acuerdo, es lo que tienes que hacer. Luego tú, cosa de que trabajes el tener un pensamiento crítico y el reflexionar y el no creerte todo, sino joder, el darle una segunda vuelta y pensar si realmente te vale o no te vale. Pero bueno. ¿Y qué parte de ti dejaría de existir si nadie te mirara? ¡Qué pregunta para acabar! Como he dicho antes, creo que nada. Creo que sería tal y como soy ahora mismo. Hombre, yo creo que en algunas situaciones vergüenza. En plan, yo creo que en algunas situaciones a lo mejor alguna cosa que me da vergüenza o tal, igual tendría menos vergüenza. Bueno, te lo puedo comprar. En plan de, yo qué sé, de hablar en público o de alguna cosa que me da Sí, vergüencilla. bueno. Pero, o sea, no hay nada como de una parte Yo digo de importante. comportamiento. Sí, De eso. comportamiento creo que no comería nada. No, 100%. Pues oye, yo creo que nos hemos abierto bastante con nuestra opinión. Me ha molado muchísimo el tema. Y no sé, o sea, si tuvieras que cerrar todo este tema con una frase, ¿cómo dirías? Con una frase. Difícil, ¿eh? Ser tú es ser libre. Está guapo, ¿eh? Yo diría que ser auténtico es una necesidad, no es una decisión. También. O sea, que el hecho de ser auténtico te va a hacer las cosas mucho más rápidas y mucho más fáciles. Tanto para bien como para mal. Totalmente. Así que nada, dejarnos vuestra frase y igual sorteamos algo, ¿no? Entre la mejor frase o es muy venirse arriba. Hombre, bueno, se puede. ¿Qué sortearías? No sé, Ahora mismo el presupuesto está en lo que está. es muy limitante. Pero si ponéis frases que sean épicas, hacemos una votación, porque puedo poner una votación para Spotify para el siguiente episodio. En el siguiente episodio dejamos puestas las mejores frases. Y el que gane viene a hacer un episodio con nosotros. Me gusta. El que gane, si se puede, o hacemos una entrevista con él online o lo que sea, y hacemos un episodio de lo que él quiera o ella quiera, la que gane. Me gusta, Perfecto. me gusta esa idea, sí señor. Así que esperamos vuestras frases, chicos, y que gane Muchas mejor. gracias por escucharnos. Nos vemos en el siguiente, chicos. Hasta luego. Chao.